Hola, ¿cómo están? En este nuevo video les voy a explicar acerca de la confección de este vestido asimétrico. El trazo para realizar el vestido asimétrico es de la misma forma. Como podemos ver en estas líneas, lo que vamos a hacer es trazar normalmente un corpiño básico y luego vamos a marcar lo que es la medida de pinza, igualmente en ambos lados. Como este vestido es asimétrico, yo lo que he hecho es realizar el trazo entero del delantero. Ya voy a explicar a continuación por qué. Entonces, en este vestido yo tengo piezas tanto interiores como exteriores y bueno, en la confección ya vamos a ver cuáles son las distintas piezas que vamos a sacar. Entonces lo primero que voy a hacer es, como en el lado derecho tengo solamente, se podría decir, mi pieza del corset, y está una tirita del vestido. Entonces lo primero que voy a hacer es marcar mi línea del corset hasta el otro lado del costado. Entonces esta sería mi primera pieza del delantero dentro de las piezas que van por dentro. A esta misma línea continúo otra que iría en la parte posterior. Luego yo he marcado con distintos colores de marcador para que se puedan diferenciar las piezas. La otra pieza exterior es la que estamos viendo aquí, que va una pieza en el hombro como hombrera. Luego continúo por este lado, donde se van a abrir amplitudes, como podemos ver, que es el encartujado del vestido. Yo en este caso le he hecho 3 líneas por donde voy a abrir amplitud, amplitud y amplitud. Entonces esta pieza me quedaría desde el hombro, bajo en línea asimétrica, que quiere decir que no son iguales de un lado ni del otro. Entonces continúo esta línea bajo el costado y continúo normalmente como va el corpiño. Eso con respecto a lo que es sería la parte superior, la parte del vestido superior. Y con respecto a la parte inferior, lo que vamos a hacer es continuar las líneas y trazar normalmente una falda, con la diferencia de que esta va a llevar amplitud a los costados. Yo en este caso le he puesto 4 centímetros, pero esto ya depende mucho del gusto de cada uno y cómo quiero que me quede el terminado de mi vestido. Entonces, una vez que yo haya terminado el trazo de la falda, como podemos ver en el diseño, tengo unos tablones que van terminados en la parte del lado derecho de mi vestido. Entonces para esto yo también le voy a marcar en dónde van a ir situadas cada una de los tablones, y esto le vamos a añadir en la parte del patronaje. Para el trazo de la manga, de la misma forma, vamos a hacer un trazo básico con las medidas correspondientes a mi vestido. Por ejemplo, aquí está la medida de sisa, todo eso vamos a marcar en esta línea, y en este caso, como el largo de manga es hasta
la muñeca, entonces yo le he marcado ese largo, al igual que el puño, de la medida de 6 centímetros. Y como podemos ver en el diseño, también tiene amplitud como una parte encarrujada, entonces todas esas líneas yo voy a marcar para dar ese efecto de encarrujado en mi manga. Con respecto al despiece de mi vestido asimétrico, la primera pieza que en este caso voy a sacar es el delantero del vestido. Esta es la pieza interna, entonces sigo las líneas por donde yo he realizado mi trazo y le voy a añadir las costuras. En este caso debo sacar tanto la pieza de la tela principal como la de forro. Entonces a esto también yo le he añadido la pinza de ajuste y he cerrado las que ya no necesito. Como podemos ver aquí, tenía las pinzas y estas las he cerrado de la manera correcta para que me dé un buen efecto al momento de cortar en la tela y me dé forma en el busto. Esto sería con respecto al delantero del vestido. Y con el posterior lo que voy a hacer es igualmente copiar por la línea. Como podemos ver, aquí tengo la línea del posterior, entonces esa misma yo voy a seguir y lo mismo, añadir costuras tanto en la parte superior, en la sisa, en los costados y en el bajo. En este caso, como las pinzas sí se van a coser en la tela, entonces las he copiado de la misma manera. Esto sería con respecto a las piezas internas. Luego de eso, yo voy a sacar mi pieza del delantero y posterior, pero del lado izquierdo. Entonces hago lo mismo, copio por donde está mi línea y voy a marcar las costuras tanto de la parte superior, del hombro, de la sisa, los costados y el bajo. En esta pieza lo que voy a hacer es acopiar igualmente todas las pinzas y esta misma pieza me va a servir para sacar el posterior en la tela principal. También me sirve para sacar el delantero y esta misma pieza la utilizo para sacar en el forro, porque necesito que todas esas piezas estén forradas adecuadamente. Luego de eso voy a sacar la pieza donde yo estoy viendo que tengo que cortar las amplitudes y como resultado me da esta pieza de aquí. Entonces yo he cortado por donde me indican las tijeritas para abrir amplitud y así pueda al momento de coser dar el efecto de engarrujado, el efecto de tabloncitos que se marcan en el modelo que pudimos ver. Entonces en esta pieza igual debo ir marcando absolutamente todas las líneas, cómo va a ir puesta en la tela para yo posteriormente a eso cortar. Igual en este, como ya no necesito las pinzas, entonces anteriormente a eso yo ya las he cerrado. Como podemos ver, aquí tengo la piecita del hombro, esto después se cose en la tela. Bien. Con respecto a el despiece de mi falda, lo que voy a hacer es copiar igualmente por donde tengo cada una de mi trazo. Voy a copiar igual las pinzas y en este caso voy a aplicar como serían los tablones que quiero en mi diseño. En este caso, por ejemplo, yo he copiado esta línea de aquí y a esto yo le voy añadiendo
el ancho de tablón que yo quiero para cada uno. Entonces, como podemos ver, al momento que yo voy doblando, me queda el efecto como quiero de mi vestido. Entonces, esto me ayuda para yo cortar directamente en la tela. Eso sería con respecto a la falda. Y por último, lo que voy a hacer es sacar el despiece de mi manga. En la manga, como podemos ver aquí, yo ya he cortado cada una de las líneas en donde yo quiero dar la amplitud. Y esto se coloca en la tela y le voy dando la amplitud que yo quiero. Como podemos ver, aquí tengo mis líneas. Por último, la última pieza que me faltaría es la del puño, que se saca normalmente doblado al hilo de tela, y ahí tendría las piezas completas de mi despiece que debo hacer para realizar este vestido. Como podemos ver, con forma de 4 piezas en la parte superior, que son el delantero, el posterior, y además tiene piezas internas y externas. Como podemos ver, también utilizaremos sesgo, tenemos una manga, el puño y el faldón. El primer paso que vamos a realizar es coser la pinza del costado en la pieza interna del vestido, y de la misma forma coseremos las pinzas del posterior. Luego coseremos las pinzas en el forro del vestido. Después uniremos hombros del forro y, como paso siguiente, vamos a unir la pieza de hombro con la tela principal, juntando derechos con derechos, tanto delantero como posterior. Después de haber hecho estos pasos, vamos a unir el forro con la tela principal, la que le vemos encarrojada, y esto vamos a coser a 1 centímetro de costura. Y luego de haber cosido, vamos a hacer un pespunte de vencimiento. Y así es como nos queda armada nuestra primera pieza con el hombro. Luego vamos a pespuntar la primera pieza de pliegues para coser con el costado de la pieza interna. Después, en la máquina overlock, vamos a coser ubicando las 2 piezas, tanto interna como externa, y vamos a cerrar el un costado. Después vamos a coser el sesgo ubicando el derecho con derecho, y cosemos al ancho del pie de la máquina, tanto en el delantero como en el posterior. Después, doblamos por la mitad y luego por la mitad
para hacer el pespunte. Tanto en la pieza interna como en la externa, como podemos ver. Una vez que este proceso esté listo, vamos a colocar el sesgo de la sisa. De igual forma, haciendo coincidir en la costura de costado y cosemos al ancho de pie de la máquina. Doblamos por la mitad y mitad de sesgo para hacer el pespunte. Y este es el resultado que obtenemos. Como paso siguiente, vamos a coser la manga. Nos ayudamos de alfileres para ubicar el piquete de la manga con la mitad de la sisa y ubicamos la manga en la parte inferior y el cuerpo en la parte superior, como podemos ver. De esta manera nos ayudará a enviar el engarrojado y los flojitos de la manga. De esta forma ya hemos cosido la manga. Después vamos a unir la falda al vestido, previamente realizados los pliegues correspondientes. Estos se hacen según la talla o diseño que se vaya a elegir. Yo los he dejado de 4 centímetros de ancho. Entonces, vamos a coser derecho con derecho y en la máquina a 1 centímetro de costura. Unimos el costado en la overlock, ubicando derechos con derechos. Y luego vamos a coser el puño, ubicando de igual forma por el derecho, luego doblamos por la mitad y juntamos con la manga, haciendo coincidir siempre las costuras. Después fileteamos el bajo con la máquina overlock y procedemos a hacer un pespunte a medio ancho de pie de máquina. Y como podemos ver, este es el resultado final que obtenemos con estos pasos.